¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión hablaré sobre las obligaciones que nacen de los delitos y de los cuasidelitos en el derecho romano. Este tema es importante porque muchas de las reglas que actualmente existen en el derecho civil y en el derecho penal tienen su origen en la antigua Roma. A lo largo de la exposición explicaré qué eran los delitos y los cuasidelitos, cómo se clasificaban, cuáles eran los principales delitos reconocidos por el derecho romano, las sanciones que se aplicaban y la importancia en estas figuras tuvieron durante la época del emperador Justiniano. Antes de comenzar, es importante recordar que el derecho romano es considerado la base de muchos sistemas jurídicos actuales. En esa época todavía no existía un derecho penal independiente, por lo que los delitos formaban parte del derecho civil y generaban obligaciones para quien causaba el daño. Con el paso del tiempo, estas normas evolucionaron hasta convertirse en los principios que hoy conocemos como responsabilidad jurídica y reparación del daño. Por eso resulta importante estudiar estos antecedentes para comprender mejor el derecho moderno. En el derecho romano, un delito era toda conducta que ocasionaba un daño a otra persona y que estaba prohibida por la ley. Cuando alguien cometía un delito, surgía una obligación jurídica de responder por ese daño, dependiendo el caso. La persona debía devolver el bien, pagar una indemnización y recibir alguna sanción. Al principio, muchas de estas situaciones eran resueltas por la propia víctima o su familia, pero conforme pasó el tiempo, el Estado comenzó a intervenir para evitar abusos y garantizar una mejor aplicación de la justicia. Cuando una persona cometía un delito, nacían varias obligaciones. La primera era reparar el daño ocasionado por la víctima. También podía estar obligada a devolver el objeto robado si aún existía o pagar una cantidad de dinero como compensación. Estas obligaciones buscaban que la víctima recuperara en la medida de lo posible lo que había perdido y en el que el responsable asumiera las consecuencias de sus actos. Los delitos privados afectaban directamente a una persona. En estos casos era la propia víctima quien ejercía la acción para reclamar la reparación del daño. Algunos ejemplos eran el robo, las lesiones y los daños causados a la propiedad. En cambio, los delitos públicos afectaban al Estado o a toda la sociedad. Por esta razón, eran perseguidos por la autoridad. Algunos ejemplos eran la traición, la falsificación de documentos o monedas y otras conductas que alteraban el orden público. Esta clasificación permitió distinguir cuando un conflicto era de interés particular o afectaba a toda la comunidad. Entre los delitos más importantes encontramos el furtum, que consistía en el robo de una cosa ajena con la intención de obtener un beneficio. También estaba la rapiña, que era el robo cometido con violencia, por lo que se consideraba más grave. Otro delito era la iniuria, que comprendía las ofensas físicas, insultos o cualquier acto que afectara el honor de una persona. Finalmente encontramos el damnum, que consistía en causar daños a los bienes de otra persona, como destruir un objeto o matar un animal que pertenecía a alguien más. Todos estos delitos generaban la obligación de reparar el daño y, dependiendo del caso, pagar una
indemnización. Los cuasidelitos eran diferentes porque no existía la intención directa de cometer un delito. Sin embargo, una persona ocasionaba un daño por descuido, negligencia o falta de cuidado. Aunque no existiera dolo, el derecho romano consideraba justo que quien había causado el daño respondiera por sus consecuencias. Esta idea sigue siendo muy importante actualmente, ya que muchas responsabilidades civiles nacen precisamente por actos negligentes. Durante el gobierno de Justiniano se reconocieron varios cuasidelitos. Uno de ellos era la responsabilidad del juez cuando actuaba de manera negligente el resolver un asunto. También existía responsabilidad cuando desde una casa se arrojaban objetos o líquidos que lesionaban a las personas que pasaban por la calle. Otro ejemplo era colocar objetos peligrosos que pudieran provocar accidentes. Además, los dueños de hoteles, posadas o barcos respondían por ciertos robos o daños sufridos por sus clientes. Estos ejemplos muestran que el derecho romano ya buscaba proteger a las personas incluso cuando el daño no había sido causado de manera intencional. Las sanciones variaban dependiendo el tipo de delito. En muchos casos consistían en el pago de una indemnización o de una multa. También podía ordenarse la devolución del bien robado o el pago de una cantidad mayor al valor del daño causado. En algunos delitos graves existían castigos corporales o la pérdida de ciertos derechos. El objetivo principal era mantener el orden, reparar el daño y evitar que estas conductas se volvieran a repetir. El derecho romano dejó una gran herencia para los sistemas jurídicos actuales. Muchas instituciones que hoy conocemos como la responsabilidad civil, la reparación del daño y la obligación de indemnizar surgieron durante esta época. Aunque las leyes actuales son mucho más completas, siguen conservando principios que nacieron hace más de 2000 años. Por eso, estudiar el derecho romano permite comprender mejor el origen y la evolución del derecho moderno. Bueno, como conclusión puede decirse que los delitos y los cuasidelitos fueron fundamentalmente para el desarrollo del derecho. Gracias a estas figuras comenzó a establecerse la responsabilidad de quien causaba un daño y la obligación de repararlo. También fue posible diferenciar las conductas realizadas con intención de aquellas que ocurrían por negligencia, lo que permitió construir bases importantes para el derecho civil y el derecho penal que conocemos actualmente. En mi opinión, conocer estos antecedentes ayuda a comprender que muchas de las reglas que hoy parecen normales tienen un origen muy antiguo y continúan siendo útiles para proteger a las personas y mantener el orden dentro de la sociedad. Bueno, por último, para elaborar esta presentación se consultaron varias obras, las cuales están descritas en esta plantilla. Estas fuentes permitieron comprender la evolución de los delitos y cuasidelitos dentro del derecho romano y su influencia en el derecho actual.